esta es la presentación, es el patrimonio científico en Jerez, y en concreto nos vamos a centrar en los aparatos para la enseñanza de la física en los siglos XIX y XX. Todos estos instrumentos pues, están en el Museo del IES Padre Luis Coloma y he puesto ahí el enlace por si alguien quiere verlo con más detenimiento, porque todo lo que voy a contar yo aquí está documentado en la web del museo. Bien, pues vamos a empezar con la historia del gabinete de física. Aquí tenéis un dibujo que reproduce fielmente las estanterías que existen en el museo. Aquí tenemos pues, una selección de instrumentos y, bueno, así tal cual existen ya en nuestro museo. Bien, pues el instituto empezó en 1838 como Colegio de Humanidades y fue gracias al legado de Juan Sánchez, un bodeguero que muere sin heredero y deja su herencia, entre otras cosas, para que se funde este colegio. El instituto llega a ser ya centro local, instituto local en 1842 y en 1850 pues, se constituye como instituto provincial. Es el primer instituto de la provincia de Cádiz y el segundo en antigüedad de Andalucía. Bien, bueno, pues aparece la física y la química como una asignatura nueva y en las memorias anuales del instituto pues se llaman tanto a la física como a la química las reinas del mundo actual, porque están produciéndose prodigios y avances que vencen la fuerza y la materia y, claro, son ciencias que hay que enseñar. Bien, pues fijaros el dato que voy a dar a continuación, ¿no? Ley Vidal, 1845, o sea, todavía no hemos llegado ni siquiera a la mitad del siglo XIX. En los estudios de bachillerato se contemplaba el estudio de la física en el último curso, en quinto. Y en el desglose de la ley, pues esta ley decía los medios que tenían que tener los centros para impartir esta asignatura, bueno, para impartir el bachillerato. Y además de aulas, bueno, que hubiese un anfiteatro, algo muy importante que con la LOSE se perdió, cátedra del profesor en alto para que éste pueda descubrir a todos sus discípulos y ser oído con claridad. Biblioteca, archivos, materiales de apoyo para matemáticas, geometría, historia, geografía, historia natural. Y en concreto, para la física y la química establece que tiene que haber un gabinete de física con todos los aparatos que se exigen en la enseñanza elemental de esta ciencia. Y un laboratorio de química con los aparejos y reactivos necesarios. Un patio, además, donde se pudieran hacer las operaciones químicas que exigen aire libre. Bien, esto se contemplaba antes de la primera, o sea, durante la primera mitad del siglo XIX, dentro de esa ley de educación. Y como digo, tenemos acceso a todo esto porque siempre nos quejamos de la burocracia en la enseñanza, pero gracias a esa burocracia tenemos estos documentos y podemos recordar lo que había. Bueno, pues unos años después, veis que hay 12 años de diferencia entre una ley y otra, con lo cual, bueno, pues se pone manifiesto que las leyes de educación en España siempre han durado poco. Pues se establece que el bachillerato tiene que durar un curso más. Y en este caso, pues la física y un poquito de química, que es lo que se daba, se pasa al último curso, que ahora es sexto. Bien, las clases eran diarias y duraban 1 hora y media. O sea, en total 9 horas de clase, semanales de la asignatura, frente a las 4 como máximo que puede tener ahora en segundo de bachillerato. Bien, bueno, pues en esta ley también ya establece que los institutos tienen que tener un gabinete de física y un laboratorio químico con los aparatos e instrumentos indispensables para dar con fruto esta enseñanza. Pero es que además la ley establece que haya una persona que ayude al profesor a preparar las experiencias. Esto en 1857. Bien, bueno, pues el Instituto de Jerez, gracias al legado de Juan Sánchez, tiene dinero
y con ese dinero va comprando los materiales que se necesitan para la enseñanza de estas asignaturas, porque eran materias muy prácticas, que eran aplicables a los fenómenos naturales y había que aplicar el razonamiento de forma concreta. El director del instituto en el año 1863, en la memoria del curso, establece lo siguiente: no hay verdad que no pueda hacerse palpable por medios materiales que hieran por medio de 2 o 3 sentidos y que se graben más profundamente en la memoria. Este será el gran paso para popularizar la ciencia. Bueno, pues aquí os he puesto una imagen, por ejemplo, de uno de los barómetros que se construyó específicamente para nuestro instituto, y el documento pues lo seguimos teniendo en el archivo, gracias, ya os digo, a esa herencia de Juan Sánchez. En concreto, bueno, pues el centro presumía de que el Instituto de Jerez era el más adelantado y el más rico, porque tenía aparatos de primera marca. Y cada año en la memoria del curso se reflejaba los aparatos que se habían adquirido. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a los aparatos que vamos a ver hoy, después de ver esta evolución, ¿no?, de la enseñanza en el siglo XIX y cómo, bueno, pues esos aparatos se adquieren. Bueno, pues empiezo por los barómetros. ¿Y por qué me he decantado habiendo tantos instrumentos en el laboratorio, en el museo, perdón, por los barómetros? Bueno, pues porque el tema con el que yo aprobé las oposiciones fue la presión atmosférica. Entonces, pues, en honor a él, empiezo con el barómetro. Bien, ¿qué es un barómetro? Tiene Bueno, cariño. pues, entonces ni Torricelli ni Pascal, fue el examen, fue la oposición. Ni por tu aprecio a ellos, sino por... Sí, además es un tema para mí fascinante. Y bueno, y Palito también, porque ¿de qué se encarga un barómetro? Pues de medir la presión. Exacto. La presión del aire, y con la presión del aire, bueno, pues empieza la meteorología. Ahí Lito, entonces está ahí también atento. Sí. Yo me he ido hasta afuera. Yo ya hago dinámica atmosférica de otros planetas. Yo soy incluso más ambicioso, pero bueno, la de la Tierra tiene chicha, ¿eh? Bastante. Bueno. Bien, pues la palabra barómetro es una palabra que deriva del griego, tiene 2 partes, ¿no? Baro, que significa peso, y metrón, que significa medida, ¿no? Entonces, es un instrumento que mide la presión atmosférica, lo que llamaban en el siglo XIX el peso del aire por unidad de superficie. Bien, ¿y cuándo surge esto? Bueno, pues surge muy tarde, en 1844, con los experimentos de Evangelista Torricelli, porque hasta entonces, Galileo incluido, pensaban que el aire no pesaba, que era ingrávido. Entonces, Torricelli es el que hace su famoso experimento con la columna. Primero lo hace con una columna de agua, luego lo hace con una columna de mercurio, que ya necesita una longitud menor el tubo, y demuestra que el aire pesa. En concreto, su frase famosa es: vivimos en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene peso. Pero muy pocos años después, Blaise Pascal repite y perfecciona el experimento de Torricelli y va más allá. Lo primero, bueno, pues hace un experimento en el que compara el agua con el vino, y para demostrarle a los aristotélicos que el aire pesaba, ¿no? Entonces, el experimento, bueno, pues según los aristotélicos, el vino se tendría que mantener abajo, porque como era espirituoso, pues esos vapores harían empuje hacia abajo en la columna de líquido, y el experimento demostró que no fue así, ¿no? El vino no se mantuvo más abajo, sino que estuvo arriba. Y fue incluso más lejos. Como tenía un cuñado que vivía en el Puy-de-Dôme, pues él dijo: si el aire pesa, cuanto más alto estemos, menos
aire ahí encima y por lo tanto menos presión tiene que haber. Entonces mandó a su cuñado con un barómetro para que midiese la presión conforme iba subiendo el Puy de Dôme. Y efectivamente demostró que la presión disminuía con la altitud. Bueno, pues aquí tenemos dos de los, tenemos el instrumento, el barómetro que se usaba en las clases para enseñar la presión atmosférica. Esta es la foto del instrumento tal cual lo tenemos en el museo y aquí está la comparación. Mirad, esto es un lápiz de estos rojos y negros Stanley, para que se vea la diferencia. Y esta de aquí arriba es la ilustración que venía en los catálogos en los que se usaban para comprar los instrumentos. Estos instrumentos, pues ya sabéis que llegaban desde sitios muy lejanos, como Alemania, como Francia, y eran los viajantes de vino los que muchas veces se les encargaba que cuando iban a vender vino a ser clientes, pues que localizaran estos instrumentos y estos viajantes pues eran los que se encargaban de la compra y del traslado de los aparatos a Jerez. Bueno, pues vamos ahora con tipos de barómetros. He puesto aquí dos barómetros aneroides de Vidier. Son diferentes, tenemos tanto la foto del aparato tal cual se encuentra en el museo, como la foto de un catálogo en concreto de un libro de una ilustración que hace Bartolomé Feliu y Pérez para su libro de Física Experimental y Aplicada. Este libro se publicó en Valencia en 1876, porque otra cosa importante de la ley de esta ley de educación era que los profesores eran los que elaboraban los libros, los materiales que enseñaban. Bueno, pues estos barómetros que seguramente algunos de vosotros tendréis uno igual en vuestra casa, porque este aparato ha evolucionado poco. Sí, sigue siendo válido. Sí. En todas las casas, en la casa de mi padre, en la mía, todos al final tenemos, y más aquí claro, en esta nosotros zona, lo tenemos ¿no? como un elemento decorativo, ¿no? Llegas a la casa o cuando vas a salir de la casa y te fijas en la aguja, que además tiene otra aguja aparte con la cual tú estás fijando la presión anterior y sabes si la presión ha bajado o ha subido y por lo tanto, bueno, pues cómo va a evolucionar el tiempo así, a grosso modo. Y normalmente dan varias la humedad, ¿no? Dependiendo de dónde Sí, esté, también, claro, y temperatura. relativa, Estos son y la solamente temperatura. barómetros. Si veis, Estos tiene sí una estos escala. tienen, pero los que yo he visto siempre en casas tienen temperatura y también Tienen humedad, sí, el que humedad. tenemos nosotros tiene los tres Sabéis lo relojes. de los golpecitos, ¿no? Que hay que darle un golpecito, ¿no? Bueno, si no ha cambiado, si no es un cambio de tiempo brusco y la aguja tiene la suficiente tensión como para moverse o ha habido días que se ha movido poco, para ver la tendencia real tienes que quitarle la tensión a la aguja. Porque acumula. Y acumula, puede que no haga la suficiente para moverla. Entonces, dándole unos golpecitos suaves, ¿eh? Nada de cargarse. No vaya a romper cristal. Nada de cargarse el barómetro. Se le da unos golpecitos en el cristalito y notas si la aguja va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es, digamos, para el ajuste fino, para saber la presión, si ha variado poco, para dónde está variando, para menor o mayor. Cuando es evidente, no hace falta darle golpecitos. Se ve de unas horas a otras que se ha movido la aguja. Y lo que hay que hacer, lo que dice Isabel, coger la manual y colocarla en la antigua medición para variar, para tener una memoria gráfica de dónde estaba la anterior vez que lo miraste. En la foto de abajo, pues sí que se aprecia que este barómetro tiene la exterior, que es la que te permite fijar la última medida. El de arriba no lo tiene. Bien, pues el barómetro que tenemos en la parte de arriba está como abierto, vemos la parte interior. Lo primero
bueno, pues que tienen una forma como de disco abombado, pero la superficie es una superficie de detrás, una superficie plana, en la que hay un resorte, se ve aquí una espiral metálica, que entre lámina y lámina pues se ha hecho el vacío, bueno, se ha hecho el vacío en todo el instrumento, y ese resorte es capaz de mover mediante un juego de palanca la aguja cuando hay una variación de la presión. Ahora vamos a ver el barómetro aneroide de tipo gráfico. Bueno, pues aquí tenéis el barómetro, que es un barómetro precioso, un barómetro que permite no solo leer, sino que da un registro gráfico porque tiene un rollo de papel incorporado en el cual se va escribiendo automáticamente, la aguja va señalando en el papel, va pintando el cambio de la presión. De la presión, en vez Como de antes, igual que los antiguos, bueno, que los sismógrafos pueden ser, o sí, tipo, Sí, la imagen que parecido al vemos es sismógrafo. un parecida a un tambor sismógrafo, moviéndose. un Sí, sí. tambor Sí. moviéndose con una aguja que va pintando Exacto. la línea de presiones, en este caso. Sí. Pues lo mismo tenéis, está la foto original y también está un ¿Eso lo dibujo tenéis con... así en el Coloma? ¿Tenéis siempre foto y eso? ¿O eso es un trabajo que tú estás haciendo y que nos estás ¿El qué? comentando? ¿La ¿Perdón? foto y el original lo tenéis también en el Coloma, los Todo esto estudios está en la web del instituto. en la web? Vale, vale, vale. En la web del instituto, que mi compañero Manolo Molina digitalizó todo el material y bueno, y también mi compañero José María López, los dos lo hicieron. Y bueno, pues tenemos ahí un fondo de todos los materiales, un fondo gráfico. Bueno, pues el barómetro de Richard, que se llama así, pues consta de una caja de madera que tiene una de sus partes, es una caja rectangular, una de sus partes pues transparente, tiene un cristal. Y bueno, las cajas, también las laterales son de cristal. Y dentro pues tiene un cilindro con papel y tiene también un resorte en espiral, de capas metálicas y cilíndricas, que están superpuestos, ¿no? para poder, para transmitir y amplificar el cambio de la presión. Dentro del aparato, pues como es normal, se ha hecho el vacío para que no le afecte a la medida de la presión. Bueno, pues hay un sistema de palancas que transmite a una aguja que tiene el estilete mojado en tinta y va trazando una gráfica en ese papel que está enrollado en el cilindro. En el archivo consta que este aparato se adquirió en 1878. Isabel, para mover el papel que tiene cuerda, ¿cómo que es lo que para que el papel fuera Sí, girando? tiene a la par que hay movimiento, cuando hay Sí. movimiento se mueve el papel. Yo la Baja un verdad es poco, que no claro. lo he visto nunca funcionar y mi intención precisamente para este año, para el próximo año, porque este año ya no nos da tiempo, pero el próximo año será grabar vídeos y ponerlos en la En web en la funcionamiento. que se vea el funcionamiento de estos aparatos. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis a todos los que estáis que en la web del Coloma, no obstante, todo lo que nos está contando Isabel se puede ver. Ahora nos dirá la página si hace falta. Venga, sigue, Isabel. No, es simplemente entrar en la web del instituto y hay un apartado que se llama museo. Y allí está tanto la parte histórica, de esto que he contado yo de las leyes, como los aparatos, tanto de física como de química, como los herbarios y, en fin, las maquetas para las distintas asignaturas. Incluso las aves, que hay un gran fondo de aves disecadas. Y bueno, también está el libro de mi compañera emérita, de María Dolores Rodríguez Doblas, sobre el instituto, que ella y Miguel Hernández fueron el alma mater de este museo, porque hasta que ellos no se preocuparon de poner en valor este material, pues estaba arrumbado en los departamentos, en cajas, y ni se sabía lo que tenía. Entonces, tanto Miguel Hernández, que en paz descanse, como María Dolores, los pusieron en valor y
y pelearon porque se hiciese este edificio anexo, que es donde se aloja el museo. Bueno, pues ahora vamos con la joya de la corona en cuanto a barómetro, ¿eh? El barómetro magistral de Torres. Este es el barómetro que aparecía en el documento de la segunda diapositiva, de la tercera diapositiva, que venían, bueno, las instrucciones del manejo, porque se encargó exprofeso que se construyera para nuestro instituto. Y está tal cual lo veis ahí, en la foto. También está la imagen, ¿no? Bueno, pues este instrumento tiene una escala independiente y está montado sobre soporte asegurado a una tabla de caoba barnizada. Se adquirió en 1884 y costó 1.500 pesetas de 1884, que con ese dinero se compraba una casa. La caja solo, la caja de caoba costó 210 pesetas. Y pues eso lo hizo Torres expresamente. Es el número 6 de los barómetros que hace. Y bueno, pues se hizo para el observatorio meteorológico. O sea, esto, la memoria del instituto del curso 82-83 nos está diciendo que en el instituto había un observatorio meteorológico. 82-83, pero de 1800. De no 1882, 83, sí, sí. No de los 80. No del siglo XX. De la época de los 80 nuestra. Sí. Bueno, pues es un gran modelo, tiene un tubo barométrico de 14 milímetros de diámetro interior y la escala es independiente y es una maravilla y funciona perfectamente, ¿eh? Este sí que cuando uno va allí pues puede ver perfectamente lo que marca la presión. La parte de abajo pues tiene, aquí está el depósito, un depósito cilíndrico de metálico, que es donde está el mercurio. Muy Y bien, para terminar, bueno, vamos a terminar con el barómetro de tipo Fortin. Bueno, pues este es otra de las maravillas que tenemos. Aquí está montado, y aquí está lo que es un soporte y una barra, que es donde está el depósito con el mercurio. Y aquí, bueno, aquí sí ya se ve la escala que permite medir la presión. Aquí, como siempre, os pongo una ilustración de... Es un trípode en donde en el centro, Sí, en vez de tener el trípode. palo que sube para arriba para poner la cámara, es para abajo, ¿no? Y abajo es donde está el mercurio. El mercurio. Sí, es un barómetro de cubeta con fondo movible y es un instrumento que se puede llevar de un sitio a otro, es portátil, ¿eh? Y se puede invertir sin riesgo a que entre ninguna burbuja de aire en la cámara barométrica. También se puede colgar, no solamente tenerlo en el trípode, ¿no? Y bueno, pues tiene una cisterna de mercurio con un volumen regulable. Lo ideó Fortin, que era un instrumentista francés. Y este aparato es más preciso en la medida, porque se puede llenar completamente el tubo de mercurio, o sea, se puede, no hay por qué tenerlo hasta cierto nivel, o sea que no hay ningún problema con el nivel. Y este aparato se compró en Londres. Y esto aparece en las memorias del curso 1861-62 y también se compró para el observatorio meteorológico. Y ya para terminar, bueno, pues nos vamos a un instrumento que se adquirió en el siglo XX. Este pues ya no tiene el soporte de madera, lo tiene de metal. Es el barómetro de sifón. Es el barómetro clásico de Gay-Lussac que muchos de nosotros hemos visto en los centros educativos cuando íbamos a nuestro laboratorio, pero lo que pasa es que este es más espectacular porque es mucho más largo, más grande. Tiene un tubo en forma de U que está cerrado por un extremo, que es la rama larga, y está abierto por el otro. También se le llama barómetro de cubeta, ¿no? Y está sobre una superficie metálica en donde hay una escala que tiene, bueno, está graduada y ahí en esa escala se mide la presión.
En el interior pues tiene como una ampollita en donde está el mercurio, y queda, bueno, evidentemente el mercurio está, está expuesto a la atmósfera para que la presión actúe sobre él y bueno, ya se dilate y suba por la rama larga. Entonces la presión es la diferencia entre los dos, la diferencia de nivel que hay entre las dos ramas. Y lo mismo, pues aquí tenéis el dibujo del aparato que tenemos en el museo, junto con una ilustración, que este en concreto es un dibujo que se copia de un tratado elemental de física de Dagan. Y este, bueno, pues este ya es del siglo XX. Y bueno, pues por hoy, esta es mi contribución a la nueva sección.